Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto poder estar una vez más compartiendo verdades que sabemos que serán de mucha bendición para todos aquellos que se acerquen al Señor, a Dios, con un corazón abierto, humilde, necesitado, dispuesto a escuchar la voz del Señor. Quiero compartir un tema que tiene que ver con los tiempos que vivimos, tiene que ver con momentos de duelo, de tristeza, que seguramente muchos de los presentes hemos pasado. Hace 3 semanas o 2 semanas tuve la oportunidad de estar compartiendo por aquí y bueno, hablaba acerca de momentos complicados que enfrentamos como seres humanos, como mexicanos y realmente no solamente en México acontece esto, sino en todo el mundo. Y precisamente relacionado con este tema quise compartir con esta situación quise compartir este tema que se titula ¿Seguimos conscientes inmediatamente después de la muerte? Es una pregunta. ¿Seguimos conscientes inmediatamente después de la muerte? Finalmente la muerte es un proceso natural, un proceso biológico que todos los seres vivos tenemos que enfrentar. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos hoy aquí nos hemos sentido muy cercanos precisamente a este evento. Y el hecho de sentirnos cercanos posiblemente va de la mano con momentos de angustia, de tristeza, de dolor. Y yo platicaba aquí hace unas semanas que Dios me permitía estar una situación que está enfrentando mi mamá. Ella sigue hospitalizada y gracias a Dios va avanzando, muy lento, pero va avanzando. Pero finalmente vivimos momentos como familia muy duros, muy tristes. Y yo en lo particular viví un duelo adelantado, donde me encerraba en mi cuarto y le hablaba a Dios y le lloraba y gritaba y le decía: Señor, me siento triste, me duele lo que estoy viviendo. Y mi madre está con nosotros, han pasado 2 meses, mi madre está con nosotros, gracias a Dios. Pero humanamente hablando, viví ese duelo anticipado, que a Dios gracias no se dieron las cosas como todo lo indicaba y ha habido una recuperación. Pero algunos hemos vivido ese tipo de duelos, o también duelos porque hemos enfrentado la partida de seres queridos, de seres amados, o nosotros mismos nos hemos enfrentado a momentos de enfermedad donde sentimos que vamos a partir y perdemos habilidades, perdemos capacidades, y también hay un duelo en ese sentido, porque una persona que ya no puede pararse, que no puede respirar, que no puede abrazar a sus hijos, que no puede ir a trabajar, tiene pérdidas de habilidades, pérdidas de actividades, pérdidas de condiciones de vida, y experimenta un duelo. Y no necesariamente que haya perdido un ser querido, pero está viviendo un duelo porque ha perdido capacidades, ha perdido condiciones en su vida, en su cuerpo. Y bueno, yo pienso que todos nos hemos llegado a hacer la pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Nos hemos enfrentado con esa realidad. Vamos a morir. Van a morir mis seres queridos. Van a morir aquellos que están cerca de mí. Van a morir aquellos que yo no quiero que mueran. Porque la muerte nos rodea. Y aquellos que han estado informados de lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Palestina, en Israel, la muerte es algo tan cercano, tan cotidiano. Y ayer veía una noticia donde un padre lloraba la muerte de su esposa y de creo que 4 hijos, y le quedaba un hijo de 5 años ahí en medio de
pues de la enfermedad, de las secuelas, y es algo devastador. Y todos nos enfrentamos con esta realidad. Vamos a morir, vamos a partir. Y a veces la muerte llega mucho más pronto de lo que pensamos. Y al analizar esto nos preguntamos, ¿seguimos conscientes inmediatamente después de la muerte? Hay gente que piensa que uno al morir pasa al olvido, ya no hay conciencia, ya no hay memoria, somos como una piedra, somos como una planta que al morir deja de existir, se acabó todo, no hay más después de esta vida. Todo se acaba. No hay un porqué, no hay una trascendencia. Es una opinión de algunas personas. Otros más piensan que después de la muerte la persona duerme. Duerme en un sueño en el cual no hay conciencia, en un sueño en el cual no hay memoria, en un sueño en el cual no hay un estado de alerta, y que finalmente va a cambiar cuando acaben todas las cosas y Dios nos levante, y entonces va a haber como un despertar a la realidad. Pero otros más consideran que después de la muerte la persona sigue consciente. Y sigue consciente y parte de esta tierra, pero en una conciencia, con memoria, donde hay una personalidad que se conserva. O sea, Juan sigue siendo Juan y sigue teniendo sus hermanos y sus hermanas, sus padres y sus hijos. Y Juan sigue recordando eventos de su vida, los cuales continúan presentes, acompañándole aún después de la muerte. La siguiente diapositiva, por favor, es un texto en el Salmo 48, 14, muy hermoso, porque nos da una promesa como cristianos. Un servidor, soy cristiano, también soy tanatólogo, ya lo he comentado antes, y como tanatólogo apoyamos a personas que están en proceso de duelo. Y este principio espiritual es muy importante para aquellos que creemos en Dios, porque la tanatología puede ser enfocada desde un punto de vista cristiano. Y dice la Escritura, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dios no es Dios solamente hoy, cuando hay problemas, cuando hay dificultades o cuando estamos aquí con vida en la tierra. Dios es Dios eternamente y para siempre. Y eternamente significa que nunca dejará de ser Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Siempre lo ha sido, es y será sin fin. Esto es eternamente y para siempre. Y añade, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y alguna traducción lo pone, Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. ¡Qué verdad tan hermosa! Si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero Él promete pastorearnos aún más allá de la muerte, aun cuando partamos de esta tierra, porque todos vamos un día a partir. Y hay gente que dice, yo no creo en lo que dice la Biblia, yo no creo en lo que dice Dios, yo tengo mi propia idea. Y tenemos derecho, hay libertad de credo, cada quien puede creer lo que quiera creer, pero hay una verdad y hay una realidad. Y finalmente el hecho de saber lo que dice la Escritura es indispensable para todos los presentes. La siguiente, por favor. A pesar de lo que dice la Biblia, es importante que podamos conocer lo que han descubierto algunas personas importantes que han dedicado muchas horas a estudiar
y analizar el tema de la muerte. Y quiero citar a esta doctora de nombre Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza-americana, porque se nacionalizó después allá en Estados Unidos, que vivió desde el año 1926 hasta el 2004. O sea, ya le tocó nuestro siglo y recientemente partió. Esta mujer estudió medicina, o sea, era una doctora, estudió la carrera de medicina y después se especializó en psiquiatría, es decir, estudió el cerebro humano, el comportamiento, el metabolismo del cerebro y sus componentes. Y aparte se enfocó en un área que precisamente hoy se conoce como la tanatología. Ella es una de las tanatólogas más importantes dentro de esta disciplina, Elizabeth Kubler-Ross. Esta mujer es una doctora, no es una psicóloga, es una psiquiatra. Hay gente que confunde los psicólogos con los psiquiatras, pero no es lo mismo. Un psicólogo puede estudiar una carrera donde no tiene nada que ver con la medicina. O sea, no estudia 6 años de medicina, no hay una especialidad, simplemente estudia una carrera de humanidades y apoya a la gente, y es útil, es valiosa la psicología. Pero un psiquiatra es un médico, estudió la carrera de medicina y después de la carrera de medicina se especializa en la psiquiatría, que tiene que ver con el área del cerebro y todo el metabolismo del comportamiento humano en esta área. Pues esta mujer fue psiquiatra, médico psiquiatra, y aparte se enfocó hacia la tanatología. La siguiente, por favor. Y escribió varios libros, entre ellos está La muerte, un amanecer, así se titula, La muerte, un amanecer. Es uno entre muchos libros que ella escribió, pero es interesante porque el propio concepto que ella utiliza como título de su libro nos habla de una esperanza después de esta vida. La muerte, un amanecer. Es decir, cuando morimos a este cuerpo, cuando dejamos de existir, cuando estamos inertes, biológicamente hablando, hay un amanecer. Y esta mujer, esta doctora, utilizaba el ejemplo de la mariposa y decía: esta vida humana es como un capullo en el cual estamos encerrados en una limitante de la cual no podemos salir. Es un capullo. Pero el día que muramos, el día que partamos de esta vida, seremos como una mariposa que se rompe el capullo y la mariposa vuela con libertad. Y si has visto tú salir una mariposa del capullo, es algo muy hermoso, porque de ese capullo que se ve seco, muerto, sin vida, comienza a haber movimientos y de pronto se empieza a abrir y se empieza a abrir y sale la mariposa, la cual está toda doblada, sus alas están dobladas, parece que se va a morir, y de pronto el sol empieza a pegarle y empieza a moverse y las alas comienzan a abrirse y a desdoblarse, y de pronto comienza a mover las alas y a moverlas y a moverlas, y se eleva de una manera hermosa, donde de algo que parecía sin vida surge algo precioso que vuela al cielo y se va. Y esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, autora de muchos libros, entre ellos La muerte, un amanecer, compara la muerte y la experiencia después de la muerte como una mariposa que sale del capullo. No estoy hablando de una sacerdotisa, no estoy hablando de un teólogo, estoy hablando de una doctora que pasó cientos y cientos y miles de horas con personas desahuciadas, con enfermos terminales, analizando la muerte y estudiando precisamente el concepto y la experiencia de la muerte en el ser humano. La siguiente, por favor. También quiero citar a este doctor, también es un doctor psiquiatra, se llama Raymond Moody, es un médico psiquiatra
de la Universidad de Virginia, autor de libros como Life After Life, que significa vida después de la vida, que es un clásico best seller, o sea, un libro que se ha vendido en cantidades mayúsculas. Y este hombre, que es un médico psiquiatra que está vivo, también se ha dedicado a estudiar, a analizar el fenómeno de la muerte de una forma particular. No me voy a detener en las conclusiones de ellos, porque no es el objetivo de este estudio. Quiero enfocarme en la Biblia. Pero quiero hablar acerca de lo que han descubierto científicos, estudiosos, académicos, que han profundizado en el tema de la muerte y han llegado a conclusiones que la propia palabra de Dios nos habla. La siguiente, por favor. Este hombre, Raymond Moody, dice que hay lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte, Near Death Experience. La siguiente, por favor. Y habla de varias situaciones que experimenta una persona que muere. El paciente se ve flotar. La siguiente. Escucha que es declarada su muerte. Siguiente. Hay un túnel negro por el cual pasa. Siguiente. Una película de su vida, o sea, ya muerto, recuerda muchos eventos de su vida, de su adolescencia, de su juventud, de su infancia, aún de su niñez, que ni siquiera recordaba. Y es increíble cómo la mente retiene tanta información que a veces no la tenemos presente, pero ahí está almacenada. Yo la leía en una noticia de una persona que estuvo en la línea 12 del metro, que después del accidente tuvo un momento de crisis difícil porque se accidentó ahí en los vagones, y dice que vio una película de toda su vida. Y se viene a confirmar. O sea, cómo gente experimenta esto. Y hablan de una película de tu vida, habla de familiares o conocidos difuntos con los cuales uno se encuentra. La siguiente, se experimentan momentos de paz profunda después de la muerte, una paz inexpresable o un terror indescriptible. Y punto número 7 que quiero citar, hay un límite que no puede ser superado. O sea, la persona que ha muerto llega a un punto en el cual escucha una voz o alguien que le dice: no puedes pasar, tienes que regresar, no es tu tiempo todavía. Y en ese momento la persona regresa a la vida biológica, se reincorpora a esta vida. Y bueno, son conclusiones a las cuales ha llegado este doctor, el doctor Raymond Moody, en su estudio y que narra en su libro Vida después de la vida. La siguiente, por favor. Una aseveración de este doctor Moody, el doctor Raymond Moody, dice: no me importa decir que después de hablar con más de 1000 personas que han tenido estas experiencias, se refiere a las experiencias cercanas a la muerte, y han vivido algunas de las características realmente desconcertantes e inusuales de estas experiencias, me han dado una gran confianza en que hay una vida después de la muerte. Es un médico, psiquiatra. De hecho, debo confesar con toda sinceridad, dice él, que no tengo ni la menor duda sobre la base de lo que me han dicho mis pacientes, de lo que vislumbraron en el más allá. Nos enfrentamos con una realidad. Vamos a morir. Vamos a partir un día. Y a veces puede ser más cerca de lo que pensamos. Y esto no se acaba aquí. Hay vida después de esta vida. Hay algo que nos depara. Hay algo que nos espera. Y mucho depende de cómo vivamos el día de hoy y cómo caminemos el día de hoy. Y es importante que podamos vivir cada momento, cada día, cada amanecer, cada acostarse con la conciencia de que estamos de paso.
Yo cuando despierto en la mañana, lo primero que hago es, gracias Dios, que tengo vida. Y en la noche, antes de dormir, cierro mis ojos agradeciéndole a Dios por la vida y por la oportunidad de descansar. Amados, vivamos cada día con la conciencia de que hay eternidad delante de nosotros. La siguiente, por favor. Quiero citarte un texto de la Biblia y no quiero hacer un análisis muy profundo porque no tenemos mucho tiempo para poder hacerlo, pero es una historia, no cuento, no leyenda, no mito, no fábula, una historia que fue citada por Jesús, un personaje histórico. Y tan histórico que ha partido las eras en antes de él y después de él. Y hoy vivimos en el año 2021 después de Jesucristo. ¿Sí? Él citó este pasaje y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, Jesús está hablando de un hombre que vivió, que existió. No está diciendo y le refirió una parábola. No está hablando de una alegoría. No está hablando de un símil o figura. Está hablando de un acontecimiento histórico. Había un hombre, y son palabras de Jesús. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, disfrutaba la vida. Vivía con esplendidez, hacía banquete cada día, vestía con púrpura, vestía con lino fino, estaba preocupado con la manera en que se presentaba, en que se vestía, en que vivía, en las comodidades. Es decir, lo tenía, todo aquello, lo que este mundo ofrece. Había también un mendigo llamado Lázaro. Nos habla de otro hombre que fue contemporáneo o coetáneo con este hombre rico, que vivieron en la misma época. Había un mendigo. Un mendigo es una persona que no tiene las capacidades para sostenerse, para mantenerse, para vivir. Llamado Lázaro. Nos habla del nombre de este mendigo. Y en esta enseñanza, en esta historia, Jesús habla de Lázaro, habla de Abraham, habla de Moisés y habla de los profetas. Todos son personajes históricos que vivieron. No es una fábula, no es un cuento, es una historia citada por Jesús. Este mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, el hombre rico, lleno de llagas. O sea, el indigente, el mendigo, estaba a la puerta del rico, estaba echado. Y dice la palabra que estaba lleno de llagas, estaba enfermo. Había una enfermedad en su cuerpo que quizá le imposibilitaba a hacer muchas actividades y le llevaba a la mendicidad, es decir, a ser mendigo. Y este hombre Lázaro estaba echado a la puerta de aquel. Es decir, estaba acostado a la puerta del rico, de modo que el rico cada día que salía de su casa lo miraba, lo observaba, lo veía y estaba consciente de la existencia del mendigo. Y dice que Lázaro, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, había una cierta comunicación entre el exterior y el interior del domicilio del rico. No sabemos qué había, si era quizá una reja y un patio largo y de pronto el rico comía en el jardín y Lázaro veía cómo caían las migajas de su mesa. No lo sabemos. O quizá una ventana que el rico, el mendigo se asomaba y podía ver al rico adentro comiendo. No sabemos, no hay detalle. Pero finalmente Lázaro miraba que el rico comía y veía cómo caían las migajas de la mesa. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas. O sea, olvídate de los platillos, olvídate del banquete que tenía.
migajas. Decía, que me dé las sobras, el sobrante, lo que le quedó, lo que está tirando, que me lo regale, que me lo dé, lo necesito. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, aún los perros venían y le lamían las llagas. Algunos dicen, esto lo cita Jesús para que podamos entender la miseria en la que él estaba, que aún los perros llegaban y al oler quizá las llagas en descomposición o con sangre, las lamían, porque a los perros les llama la atención ese tipo de olores. Otros dicen, para que podamos ver que aún los perros tenían más compasión de él y le lamían las llagas que el propio rico, que dejó de tener misericordia. Aconteció que murió el mendigo, o sea, Lázaro murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay otra verdad muy sencilla y muy importante. Todos somos iguales a la luz de la eternidad. Todos vamos a morir. Gente rica, gente pobre, gente estudiada, gente ignorante, gente de diferentes estratos, de diferentes nacionalidades, de diferentes credos. Todos vamos a morir. Y murió el rico y murió Lázaro. Y los dos tuvieron que enfrentar esta experiencia. Y dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La siguiente. Y en el Hades, alzando los ojos, estando en tormentos. Si podemos poner la siguiente, por favor. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico estando en el Hades. El Hades nos simboliza un lugar de dolor, de sufrimiento. Estando en el Hades, alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, de lejos vio a Abraham y estaba Lázaro con él. Y Abraham representa el lugar de la promesa, el lugar donde está la gente que ha creído, el lugar donde está la gente que ha tenido fe. Y dice la palabra que vio a Lázaro que estaba con Abraham en su seno, o sea, acostado en su pecho. Y entonces el rico, estando en tormento, dice la palabra que alzó la voz, dando voces, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Varias cosas importantes. O sea, reconoció a Lázaro, tenía memoria, reconoció a aquel que estaba acostado a la puerta de su casa, reconoció a Abraham y le dijo: Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que venga y moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba viviendo en tormento, en angustia, en aflicción. Pero Abraham le dijo: hijo, atención, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate, va a haber memoria. Vamos a recordar la vida que llevamos. Vamos a recordar etapas de nuestra vida, decisiones, compromisos. Es más, vamos a recordar este día que estuvimos aquí, escuchando verdades, entendiendo verdades. Y Dios te mostrará que Él te estaba hablando. Y si tú tienes oídos para escuchar, vas a decir: gracias, Señor, porque me buscaste. Y eso me llevó a prepararme para este día. Pero si no, vas a recordarlo y dirás: ¿por qué no aproveché la oportunidad? Qué duro, qué importante. Y dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, a pesar de los problemas que Lázaro enfrentó, a pesar de las carencias y las dificultades,
valió la pena perseverar, caminar en la fe, porque Lázaro estaba con Abraham porque tuvo fe. Es una señal de que fue un hombre de fe, un hombre que perseveró independientemente de los problemas. Y aquí hago un alto. Quizá los presentes estemos enfrentando momentos de dificultad, problemas, conflictos familiares, conflictos quizá en donde vivimos, conflictos quizá en círculos en donde nos desempeñamos. ¿Sabes algo? Todos lo vivimos, todos lo enfrentamos, pero cada quien decide cómo reaccionar al mismo evento. Hay gente que puede actuar de una forma y hay gente que puede actuar de otra. Hay un tanatólogo alemán que se llama Viktor Frankl, que también es doctor, es médico, y este hombre estuvo en los campos nazis. A él le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial y ser recluido en un campo nazi. Y él decía, el hombre en medio del sufrimiento, el hombre en medio del dolor, el hombre en medio de los maltratos, porque él veía a los alemanes cómo los humillaban, cómo los menospreciaban, cómo los obligaban a trabajar. Él decía, el mismo ser humano que está viviendo una tragedia puede actuar con amargura, con odio, con resentimiento. Y aún él veía cómo corrían los judíos desesperados, angustiados, y se arrojaban en contra de las líneas electrificadas y se suicidaban. Pero también decía él, había judíos que estaban viviendo lo mismo, exactamente lo mismo, y perdonaban y ayudaban a su prójimo. Y aún tomaban del pan que habían guardado en su bolso y lo compartían con aquellos de su barraca. Él decía, el hombre tiene la capacidad de decidir si caminar haciendo lo bueno o caminar haciendo lo malo, independientemente de las circunstancias. Todos vamos a enfrentar problemas, todos vamos a enfrentar situaciones, todos vamos a enfrentar en nuestra vida quizá enfermedades o penurias o dificultades en cierto momento. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante ello? ¿Cuál va a ser tu forma de actuar? Lázaro, a pesar de los males, perseveró en la fe y llegó al final. Llegó al final, llegó a la meta. La siguiente, por favor. Además de todo esto, le dice Abraham al rico, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, después de la muerte ya no hay la posibilidad de cambiar de destino. Hoy podemos cambiar de camino. Hoy, si has cometido errores, si has cometido malas decisiones, si has cometido pecados, si has ofendido, si has lastimado, si has robado, si has herido, si has traicionado, si has defraudado, hoy podemos cambiar. Hoy podemos rectificar. Hoy podemos pedir perdón. Hoy podemos perdonar. Hoy podemos decidir ser buenos. Hoy podemos decidir agradar a Dios. Hoy podemos decidir caminar con Él, independientemente de que en tu vida pasada hayas caminado lejos y distante de Dios. Hoy puedes cambiar. Pero después de la muerte hay una gran cima y ya no podemos cambiar de destino. Está marcado por tus decisiones el día de hoy. Hoy estás siendo el arquitecto de tu mañana. ¿Qué estás construyendo? Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, se acordó de su papá, tenía memoria de aquel padre que se quedó en la tierra. Te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se acordó de su familia, de sus hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, hay memoria por la familia. Pero qué triste que se haya acordado de su familia para buscar ayudarles, ya que había muerto. Es en vida, hermano. Es en vida. Es ahora cuando podemos hacer el bien.
Es ahora cuando podemos servir. Es ahora cuando podemos abrazar. Es ahora cuando podemos llevar una flor y decir te amo. No cuando han partido, llevar grandes ramos de flores, cuando ya no las ve, ya no las huele, ya no está allí su cuerpo. Es ahora cuando podemos decir perdóname, o decir te perdono. Te perdono. Y perdonar no significa que aplaudas lo que hicieron. Quizá fue malo. Perdonar no quiere decir que aceptes o estés de acuerdo con el comportamiento de otro que fue inapropiado. Perdonar significa sacarlo, soltar, dejarlo ir y dejar de alimentar algo que te está destruyendo a ti, tu mente, tu corazón, tu relación con tu prójimo y tu relación con Dios. Es decir, hoy puedes decidir cambiar, hoy puedes decidir modificar tu vida, hoy puedes, estás a tiempo todavía. Llegará un momento en el cual ya no podremos, pero hoy Dios nos da todavía la oportunidad. Y él estaba preocupado por su familia, pero ya él había partido. ¿Tienes familia? Yo estoy seguro que sí. Hoy pelea por ellos, hoy ora por ellos. Hoy dobla tus rodillas por ellos, pero comienza buscando a Dios tú, haciendo un cambio, entregando tu corazón para que entonces puedas clamar por ellos, rogar por ellos y ser un instrumento en las manos de Dios para que ellos puedan acercarse también al Señor. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios. Estoy hablando de aquel que nos ha creado y al cual un día hemos de enfrentarnos. Tengo 5 hermanos para que vaya y les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29. Y Abraham le dijo, fíjate, Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham al rico? A Moisés y a los profetas tiene. No está hablando de seres ficticios, está hablando de personajes históricos. A Moisés y a los profetas. Citó a Moisés y citó a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y todos los profetas del Antiguo Testamento. O sea, ahí los tienen. ¿Qué está diciendo? Tienen la Biblia. Moisés es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tienen a Moisés, tienen la ley, tienen la palabra de Dios y tienen a todos los profetas. Todo el Antiguo Testamento, ahí está, los profetas. Está David, está todos los profetas. Léanlos, estúdienlos, conózcanlos, obedezcan la palabra de Dios. Tienes la Biblia en tus manos, la tienes en tu casa, está en el librero allí. Puedes tomarla, puedes abrirla, puedes estudiarla. Aquí es un gran regalo de parte de Dios que podamos tener este espacio para meditar y reflexionar. Pero ¿sabes algo? ¿Dónde se va a ver el genuino interés que tienes de buscar a Dios? Cuando nadie te ve. En tu casa, cuando abres la Biblia, cuando le dices Dios háblame, y te arrodillas ahí en los pies de tu cama y hablas con Él y procuras hacer cambios personales, tú con Dios. Amado, qué bendición que Dios permita esto, pero cada uno tiene un llamado particular y debes tomar decisiones, porque si no, esto quedará en la historia sin que haya una trascendencia en tu vida. A Moisés y a los profetas tienes la Biblia, óiganlos, óyela, escúchala, medita en ella y ponla en práctica. Él entonces dijo: no, padre Abraham, le dice el rico a Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y eso está aconteciendo el día de hoy, porque hay miles de personas que han vivido las experiencias que citaron los psiquiatras.
donde han muerto clínicamente por momentos y han regresado a la vida y dicen: hay vida después de la muerte, hay algo después, no todo se acaba aquí. Yo continuaba siendo el que soy, con recuerdos, con memoria, con personalidad, con sentimientos. Pero si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Yo en lo particular he conocido a más de 3 personas que han muerto clínicamente y han regresado. Y testifican: yo estuve consciente, yo estuve en un lugar y viví cosas increíbles. Y yo sé que algo me depara después de esta vida. 2 de ellos vivieron todavía 15, 20 años más y 2 ya partieron. Y una de ellas sigue viva, con sus hijos y con sus nietos. Amado, ¿estamos aprovechando la oportunidad? Dios nos habla a través de la Biblia, pero aún nos habla a través de gente que ha estudiado el concepto de la muerte, y nos habla para que podamos tener esta conciencia. Todos tenemos un destino y tenemos que estar preparados para el mismo. Termino diciendo este texto porque voy a leer otros pasajes rápido adicionales. Este hombre no era un escéptico, el rico, no era una persona indiferente que no quería saber de Dios. Abraham le dijo: hijo, acuérdate. O sea, era parte del pueblo judío, era hijo de Abraham, pero a pesar de su religión se perdió. O sea, la religión nos salva. Podemos ir a un grupo, podemos ir a otro, el grupo nos salva. El que salva es Jesucristo, pero salva cuando caminamos con Él y creemos en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Él era un hijo de Abraham, pero se perdió porque no caminó de la forma correcta. ¿Y cuál fue la maldad de este rico? ¿Era un asesino? ¿Era un narcotraficante? ¿Era un hombre quizá violento? ¿Qué era él? Lo que nos deja ver la Biblia simplemente fue una vida de egoísmo, una vida de materialismo y una vida donde no hubo compasión por el prójimo. No hubo preocupación por el sufrimiento de la gente que estaba a su alrededor. Cómo Dios nos habla y nos deja entender verdades importantes. La siguiente: ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Vemos que el rico y Lázaro inmediatamente partieron, estaban conscientes, estaban despiertos, tenían memoria. El ladrón en la cruz, cuando estaba a punto de morir, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que el hermano Sergio ya habló de esto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué palabras hermosas! Hoy serás consolado, hoy estarás en la eternidad conmigo para siempre. ¿Sabes algo? Yo quiero escuchar esto. Yo quiero escuchar esto un día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, caray, yo no me quiero morir, quizá tampoco. Es la realidad humanamente hablando. Pero cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Cristo y entendemos que hay una eternidad esperándonos y que fue conquistada por la cruz del Calvario, donde Jesús derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Cuando uno entiende que hay una eternidad que nos depara si caminamos obedeciéndole y creyéndole a Él, confiando en Él, la muerte se vuelve algo que, a pesar de que biológicamente hay algún tipo de temor, hay un anhelo de estar con Dios. Y yo creo que si tú eres alguien que estás caminando con Dios, se lo has dicho: Señor, ¿cómo me gustaría estar contigo ya por toda la eternidad?
El morir es ganancia. Dice el apóstol Pablo, mas si el vivir en la carne, o sea, estar aquí en la carne, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra. Puedo trabajar, puedo servir, puedo estar con mi esposa, con mis hijos, ayudar a la gente que me rodea, a mi prójimo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy en un dilema, teniendo deseo de partir, y no dice y estar dormido, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo sabía que el hecho de que él estuviera en medio de las iglesias de ese tiempo, de la gente que le rodeaba, traería un beneficio para aquellos que estaban a su alrededor, y él aprovechaba ese tiempo para hacer el bien. Pero él decía, el morir es ganancia. Pero esto viene cuando uno está preparado, cuando uno sabe que está listo, cuando uno sabe que nuestra deuda ha sido pagada y saldada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La siguiente, y con esta termino, con esta concluyo. Es el mismo apóstol Pablo que dice lo siguiente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, en esta tierra, mientras estemos en el cuerpo, atención, estamos ausentes del Señor. No estamos literalmente en su presencia. No le vemos cara a cara, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, el que abandona este cuerpo, caminando con Dios, habiendo confiado en Él, con su vida preparada, con su vida agradando a Dios, haciendo el bien, estará presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Quiero terminar esta reflexión haciendo una invitación. Procura caminar de una forma agradable delante de Dios. Entiende que Él te ve cuando estás aquí, y cuando estás en la calle, y cuando llegas a tu casa, y cuando estás fuera de la ciudad, y cuando estás en el transporte público. Él nos mira, Él nos conoce, Él sabe cómo nos conducimos. Procura ser agradable a Dios, dice la palabra de Dios, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables, que podamos caminar conscientes de que Dios nos está mirando y que procuremos que nuestra vida sea agradable al Señor. ¿Alguna vez has ayudado a un indigente? ¿Alguna vez has ayudado a una anciana a cruzar la calle? ¿Alguna vez has ayudado a alguien con muletas que no puede caminar y lo levantas? Y un día venía manejando sobre San Jerónimo y de pronto venía manejando y vi una mujer que se cayó, una anciana que se cayó y puso la cabeza en el piso y no podía levantarse y movía las manos. Yo me frené así en medio de la calle, me frené a un lado, me crucé la calle corriendo, la tomé y la levanté. Yo tenía como 24 años. O sea, fue algo que nació en mí. Y cuando lo hice y me subí al carro, me sentía bien. Había un aplauso en mi conciencia que me decía: bien hecho, así quiero que vivas, haciendo el bien. Una ayuda, una oración, una visita, llevar una lata de frijoles a alguien que lo necesita. Amado, vive agradando a Dios, vive agradando a tu prójimo, abraza a tus hijos, abraza a tu cónyuge, busca a Dios, sé íntegro,
sé veraz, sé justo, piensa lo que hablas, piensa lo que dices, busca edificar con tus palabras. Vivamos agradando a Dios. En la tanatología hay un principio muy importante: el bien morir. El bien morir. Uno como tanatólogo busca que la gente pueda tener un bien morir. Pero este bien morir siempre va de la mano con un bien vivir. Si uno vive bien, uno estará preparado para partir. Pero si uno vive mal, defraudando, robando, engañando, matando, lastimando, hiriendo, la muerte será un momento trágico, doloroso. No solamente el enfrentarnos con la muerte, sino lo que nos deparará después de la misma. Pero si hoy vivimos buscando agradar a Dios y buscando servir a nuestro prójimo, yo te aseguro algo: el día en que partas estarás preparado para enfrentar la eternidad. No solamente por hacer el bien, porque no es por obras, sino porque este vivir bien te llevará a acercarte a Dios, a conocerle más, a escuchar su voz y a entender lo que Él hizo por ti, y a través de ello tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. De verdad anhelo que todas estas reflexiones puedan llevarnos a recapacitar, a reflexionar y a ser mejores personas, mejores padres, mejores mamás, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores personas delante de Dios. Y sobre todo, que te inviten a acercarte a la palabra y a acercarte a Dios cada día más, para que tu vida sea agradable delante de sus ojos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Si así lo deseas, medita en tu lugar, reflexiona. En la mañana, la madrugada, estaba preparando este estudio. Ya lo había compartido de otra forma en otro lugar, pero lo preparaba específicamente para ustedes. Y me venían ejemplos, órdenes, o sea, la forma de ordenarlo, pasos. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Porque Dios está preocupado por tu vida. Porque Dios sabe lo que estás enfrentando. Porque Dios conoce tus luchas. Y sabes algo, yo también las tengo. Dios conoce tus tentaciones, yo también las tengo. Dios conoce tus pruebas y yo también las tengo. Dios conoce tus debilidades, yo también las tengo. Pero Dios tiene buena voluntad para contigo. Te está buscando. E independientemente de tu pasado, Él quiere darte una nueva oportunidad. Yo también tengo una historia. Yo también tengo un pasado. ¿Y sabes algo? Miro para atrás y hay capítulos de mi vida que yo quisiera arrancar. Hay capítulos de mi vida que yo quisiera borrar. Hay capítulos de mi vida de los cuales me avergüenzo. Pero yo sé que Jesús vino a sanar al enfermo. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y un día llegó Jesús a mi vida y me invitó a caminar de una forma nueva, diferente, amándole a Él, sirviendo a mi prójimo, buscando agradarle cada día. Y es la invitación que hoy el Señor te hace, a que te acerques a Él, a que le busques, que le abras tu corazón, a que independientemente de los capítulos que quedan por detrás, pueda ser escrita una nueva historia.
por la sangre de Jesús, por la obra de Dios en tu vida y por el efecto de la palabra en ti. Oh Dios, gracias porque nos hablas. Déjanos tener oídos para oír hoy, Dios. Hoy queremos escuchar tu voz y queremos ser llevados a decisiones. Cambia, transforma, sana, limpia, trae libertad, restaura, Señor, y haz milagros en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará Cuando uno está caminando con del Jesús, amor del Señor? cuando uno confía en lo que Él hizo por nosotros, ¿Quién nos separará cuando uno ha rendido su vida a Dios, del amor nada del Señor? Nada puede separarnos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. No, no, Señor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Cuando uno camina con Dios, sabemos que la muerte no nos separa de Dios. La muerte no nos aleja de Él. La muerte no nos distancia de Dios. Por el contrario, la muerte nos acerca a Dios. Nos lleva a estar cara a cara con Él. Nos lleva a estar eternamente en su presencia. Que podamos caminar valorando el amor de Dios por tu vida. Que podamos caminar apreciando el llamado que Él te hace. Que podamos aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Que podamos tener oídos para oír la voz de Dios. Que el Señor pueda hacer grandes cosas en medio de nuestras vidas. Y que un día podamos hallarnos en la eternidad juntos, en la presencia de Cristo, habiendo terminado la carrera, y que podamos decir: valió la pena. Valió la pena. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada vida que el día de hoy escucha tus verdades. Gracias por este lugar que se abre cada semana para que se predique tu palabra. Gracias, Señor, porque aún a través de ello se ve tu amor, tu misericordia y tu preocupación por las almas, por las vidas, Señor. Gracias porque sabemos que pueden ser beneficiados no solamente cada uno de los presentes, sino familias, hijos, cónyuges, padres, vecinos, conocidos,
Y esto puede ir diseminándose a fin de que muchos puedan ser beneficiados por tu palabra y tus verdades, Señor. Sella tu palabra en los corazones, Señor. Y aún después de esta reunión, Señor, cuando esto se acabe y cada quien regrese a sus labores, tú sigas hablando a los corazones, Señor. Y aún cuando regresen a sus casas, tú sigas hablando. Y aún cuando llegue la noche y el momento de dormir, en los sueños, tú sigas hablando. Y tú hagas la obra en los corazones, Señor, y atraigas a vida, Señor. Queremos caminar contigo, queremos que haya fruto, Señor, abundante. Y todo esto lo hacemos porque sabemos que estamos de paso y queremos ser agradables a ti y queremos aprovechar el tiempo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.